Caracas, Venezuela, AP. El gobierno venezolano dispuso el miércoles la expulsión del embajador de Alemania en Caracas y le dio 48 horas para abandonar el país. La Cancillería venezolana indicó en un comunicado que decidió declarar persona no grata al diplomático Daniel Kriener por sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos. Venezuela considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición, indicó el escrito que señaló a Kriener, que arribó el año pasado a Caracas, de contravenir las normas de las relaciones diplomáticas. La orden se produjo 2 días después de que Kriener acudiera junto con otros colegas al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para presenciar la llegada al país del líder opositor y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tras una gira de más de una semana que realizó por Sudamérica. La decisión del gobierno venezolano fue rechazada por Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, quien afirmó que la administración de Nicolás Maduro no tiene autoridad para declarar al diplomático persona no grata y acusó al gobierno de ejercer coacción y amenazar a Alemania por ayudar al Congreso venezolano en la operación de ayuda humanitaria internacional. El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, consideró como incomprensible la medida de Venezuela y dijo en un comunicado que eso agrava la situación. Además afirmó que el apoyo de Europa a Guaidó no será interrumpido. Kriener fue llamado a consultas en Berlín, precisó el ministro. La medida contra el embajador alemán es la segunda que se da a menos de 2 semanas contra un personal diplomático destacado en Venezuela, en medio de las tensiones generadas el 23 de febrero en la frontera con Colombia durante el fracasado intento por ingresar ayuda humanitaria internacional. Maduro rompió relaciones con Bogotá en rechazo al supuesto uso del territorio colombiano para agredir a Venezuela y dio 24 horas al personal diplomático de ese país para que abandonara el territorio venezolano. Alemania, junto a otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, ha mantenido un rol muy activo durante la escalada de la crisis venezolana y es uno de los 50 países que reconocen a Guaidó como presidente interino. Kriener participó, junto con otros diplomáticos europeos, en reuniones en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y en un encuentro en enero en el Palacio Presidencial con Maduro. En tanto, el asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, lanzó el miércoles una advertencia a las instituciones financieras extranjeras de que enfrentarán sanciones por participar en la facilitación de transacciones ilegítimas que beneficien a Maduro. Bolton dijo en un comunicado que Washington está llevando a cabo varias iniciativas diplomáticas y económicas nuevas para apoyar la transición democrática en Venezuela. El pronunciamiento de Bolton se da luego de la difusión de algunas versiones de prensa que señalan que el gobierno de Maduro estaría recurriendo a la venta de lingotes de oro para financiarse y poder evadir las fuertes sanciones económicas que le impuso Estados Unidos para presionar la salida del poder del mandatario venezolano. A su vez, el vicepresidente Mike Pence dijo el mismo día que Estados Unidos revocará 77 visas de funcionarios leales a Maduro y sus familias. Ha llegado el momento para liberar a Venezuela de Cuba, dijo Pence durante un discurso que pronunció durante un evento de Latino Coalición, una organización conservadora de empresarios hispanos.
El embajador de Alemania en Venezuela fue declarado persona non grata este miércoles, según un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. El embajador Daniel Martín Kriener fue acusado de realizar actos recurrentes de injerencia contra Venezuela y de violar las normas que rigen las relaciones diplomáticas. Kriener se encontraba entre los diplomáticos europeos que viajaron el lunes al aeropuerto de Maiquetía en Caracas para recibir Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, cuando regresaba de su gira de 10 días por Sudamérica. Alemania ha declarado oficialmente su apoyo a Guaidó como presidente interino y dijo que no reconocen al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro. El Ministerio de Exteriores de Alemania dijo que estaba en conversaciones con aliados en Venezuela tras la medida. A Kriener le ordenaron salir del país en las próximas 48 horas. Podemos confirmar que el embajador alemán Daniel Kriener ha sido declarado persona non grata. En este momento estamos hablando con personas en el terreno sobre nuestras próximas acciones, dijo el jueves a CNN una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Entretanto, Juan Guaidó, que se proclamó presidente interino de Venezuela, dijo este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro no tiene la autoridad de declarar a absolutamente nadie como persona non grata, agregando que esto simplemente es una amenaza y así debe ser tomada por el mundo libre. Las declaraciones de Guaidó llegan después de tal declaración por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, contra el embajador alemán Daniel Kriener. Hoy el régimen que usurpa funciones, no tiene cualidades por cierto para declarar persona non grata a absolutamente nadie, dijo el líder opositor durante un discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora. Guaidó dijo que Kriener y Alemania han ayudado a Venezuela con ayuda humanitaria y medicinas, pero pareciera que el régimen de Maduro no le perdona a todo el que quiere ayudar a Venezuela, dijo. Así que para el mundo libre, para la democracia, para Europa, entiendan que no es una declaratoria de persona non grata, no tiene cualidades para hacerlo. Es una amenaza a un diplomático venezolano además que ejerce funciones en Venezuela, puntualizó Guaidó. La República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Martín Kriener, en razón de sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país, anunció públicamente la Cancillería venezolana. El alemán fue uno de los diplomáticos de más de 10 países que llegaron temprano el lunes 4 de marzo al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía para recibir al presidente interino Juan Guaidó en su regreso al país, tras su gira sudamericana. La presencia diplomática buscaba garantizar su llegada ante las recurrentes amenazas del régimen de encarcelar al opositor. Aunque la Cancillería chavista no hace mención a este gesto de respaldo, señala en un comunicado que considera inaceptable que un representante diplomático extranjero ejerza en su territorio un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas de la oposición. Además, añadió que las actividades de Kriener contravienen las normas esenciales de las relaciones diplomáticas. Sus actividades, incluso contradicen el claro criterio expresado por el propio Servicio Jurídico del Parlamento Federal alemán,
que ha establecido mediante informe público que la posición del gobierno alemán en la actual coyuntura política venezolana constituye un acto de injerencia ilícita en asuntos internos, agregó. El gobierno de Maduro aprovechó entonces para advertir que no permitirá acciones de representantes diplomáticos que impliquen una intromisión en asuntos de Venezuela. Por otro lado, los gobiernos de los 28 países de la Unión Europea discutirán este jueves en Bruselas los próximos pasos después de que Maduro haya declarado persona non grata al embajador alemán. Berlín está coordinándose con nuestros socios sobre los próximos pasos, informaron a Europa Press diversas fuentes diplomáticas que interpretan la expulsión del embajador como un aviso a toda la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Italia, Chipre, Grecia y Eslovaquia, han reconocido al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado para convocar nuevas elecciones presidenciales en el país.